Bienvenidos a Hematología al Día, el programa que te mantiene actualizado sobre los avances más recientes en este campo. Soy el Dr. Samuel Hernández. Hoy hablaremos de mieloma. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la sangre que está producido por unas células que son llamadas células plasmáticas. Estas células son las encargadas de producir anticuerpos, pero en el caso del mieloma múltiple hay una cantidad exageradamente alta de células plasmáticas que son malignas. El mieloma múltiple es más común en pacientes de la tercera edad, en pacientes arriba de los 60, 65 años. Sin embargo, aquí en México, por alguna razón, hemos visto pacientes en edades mucho más tempranas, incluso de los 48, 49 años en delante, pueden presentarse ya casos. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Al igual que para la mayoría de los cánceres hematológicos, la exposición a sustancias tóxicas, sustancias químicas, productos derivados del benceno, fertilizantes, productos pesticidas, ¿no? Todo este tipo de productos químicos son un factor de riesgo para un cáncer de la sangre, al igual que los factores familiares, tener abuelos, tener padres, tener hermanos con algún tipo de cáncer de la sangre, pues bueno, hace al paciente más susceptible a desarrollar también algún tipo de este tipo de neoplasia. Ahora, es bien importante identificar cuáles son los síntomas principales. ¿Por qué? Porque este tipo de cáncer, el mieloma múltiple, muchas veces es diagnosticado en etapas muy avanzadas. ¿Por qué? Por el retraso diagnóstico. Muchas veces no se le da la importancia que debería a los signos y síntomas que son banderas rojas y que pueden estar presentes desde meses o años antes de establecer el diagnóstico, y cuando logramos hacer el diagnóstico, lamentablemente está en etapas muy avanzadas y no hay muchas cosas que hacer. Entonces, muy importante identificar estos síntomas, que son 4 principalmente. Todo paciente de la tercera edad o arriba de los 50 años, como comentamos ahorita, que tenga dolor óseo, dolor lumbar, dolor en la espalda, dolor en las costillas, que sea un dolor persistente, a lo mejor se puede calmar un poquito con analgésicos, pero después regresa, y que sea un dolor intenso, persistente, es un dato de alarma, ¿ok? Si aparte el paciente del dolor de huesos tiene datos de anemia, bueno, con mayor razón le da un peso a esta sospecha diagnóstica. El mieloma múltiple se caracteriza entonces por dolor lumbar, anemia, el calcio en la sangre está muy elevado, que es el tercer punto, y el cuarto punto es afección renal. Muchos de los pacientes, al momento de que hacemos el diagnóstico, tienen la urea y la creatinina elevadas, que son toxinas que se elevan cuando existe falla renal. Entonces, estos 4 puntos son los más importantes. Si alguien como paciente, como familiar del paciente o como médico incluso, logra identificar a un paciente, volvemos, mayormente de la tercera edad, con estos 4 síntomas principales, entonces una valoración por hematología es muy adecuada, porque por la alta sospecha de un mieloma múltiple, como comentamos ahorita, un cáncer en la sangre. Ante la sospecha de esto, hay que realizar una biopsia de médula ósea en búsqueda de células plasmáticas, que son las células anormales, las células involucradas en este tipo de cáncer. De igual forma, pues bueno, hacemos una serie de estudios más para lograr pronosticar al paciente, ¿no? Para ponerle un nombre y apellido completo al mieloma múltiple. Cuando tenemos ya el diagnóstico bien establecido, tenemos varios tratamientos actualmente disponibles. Tenemos que ver si el paciente está en condiciones o no de dar quimioterapias intensas, quimioterapias con medicamentos intravenosos, o si el paciente es frágil. Si el paciente es frágil y vemos que posiblemente no vaya a tolerar muy adecuadamente las quimioterapias, tenemos otro tipo de tratamientos. Algunos de ellos pueden ser incluso vía oral, con la finalidad de tener controlado el mieloma múltiple.
Lamentablemente, el mieloma múltiple es un tipo de cáncer que hoy por hoy se puede considerar incurable, pero bueno, todas estas estrategias de tratamiento son ¿para qué? Para tener a la enfermedad dormida y para aliviar los síntomas, para dar calidad de vida a los pacientes. Entonces tenemos un arsenal de tratamientos actualmente disponibles, algunos intravenosos, algunos tomados, otros son subcutáneos, ¿no? Y bueno, pues todos esos tratamientos van enfocados, como comentamos ahorita, en tener al paciente estable y en tener a la enfermedad dormida. Existe una modalidad de tratamiento que es el trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea es una estrategia de tratamiento a la cual se sugiere que llevemos a la gran mayoría de los pacientes. El trasplante de médula ósea nos va a ocasionar que tengamos a la enfermedad dormida por muchos más años. Entonces siempre es ver si el paciente es candidato para un trasplante, si lo es o si no lo es, y con base en ello pues ya vamos viendo qué tratamiento es el más oportuno para los pacientes. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje en el mundo de la hematología. Para agendar una cita lo puedes hacer al 993-232-9104. Nuestros horarios de atención son de lunes a domingo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Nos encontramos en Clínica Femédica, ubicado en Avenida Maratón número 101A, en el fraccionamiento Deportiva Residencial en Villahermosa, Tabasco. Recuerda que con educación, prevención y esperanza podemos tener juntos una salud sanguínea.